hermanos, le damos de verdad gracias al Señor por el tiempo que nos regala en esta tierra, disfrutarlo cada día y saber que todos nosotros vamos a estar en algún momento partiendo a su presencia. Esa debe ser nuestra convicción. De lo contrario, entonces necesitamos realmente convertirnos al Evangelio. Entonces nosotros necesitamos estar convencidos de que llegará ese día y partiremos a la presencia del Señor. Un saludo muy especial para las personas que nos están viendo ahorita en Facebook, para la hermana Alicia, para María Eugenia y para Betty, para otras personas que nos están viendo ahorita ahí en Facebook. Precisamente hoy quiero compartir un tema interesante. Esta semana, no sé por qué vino a mí esta imagen, de pronto de algo que estaba leyendo, algún devocional o de las cápsulas que compartí o algo que estaba viendo, la verdad no recuerdo, pero me llegó la imagen de Moisés cuando levanta esa serpiente en el desierto, ¿no? Ese Neustán, que luego se conoció así. Ya les voy a contar la historia, pero me llegó esa imagen y dije, bueno, Señor, ¿es esto algo de lo que quieres que comparta, que hable con la congregación? Y orando y leyendo, pues entendí realmente que Dios sí quería que habláramos de eso. Entonces yo he titulado esta enseñanza de la mañana, Neustán, adorar la bendición y no al que bendice. Neustán, adorar la bendición y no al que bendice. Y vamos a entender por qué ese título. Vamos entonces a buscar ahí en su Biblia Números capítulo 21, versículos 1 al 9. Números capítulo 21, versículos 1 al 9. Dice la palabra del Señor allí, Números. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo, si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades. Y llamó el nombre de aquel lugar Horma. Después partieron del monte de Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Y se desanimó el pueblo por el camino. Y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró por el pueblo. Y Jehová dijo a Moisés, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Vamos a mirar ahora en Segundo de Reyes, capítulo 18, versos 1 al 4. Si usted está buscando, puede buscar ahí Segundo de Reyes. (18) del 1 al 4. Dice así la palabra del Señor. En el tercer año de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Y cuando comenzó a reinar era de 25 años, y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho David su padre. Él quitó los lugares altos y quebró las imágenes, y cortó los símbolos de acera, e hizo pedazos la serpiente de bronce que había hecho Moisés, porque hasta entonces le quemaban incienso los hijos de Israel, y la llamó Neustán. Tenemos esas dos porciones.
tenemos esas dos porciones donde en el Antiguo Testamento se menciona esa serpiente de bronce. En la primera se le conoce como la serpiente de bronce. En la segunda lectura que hicimos ya se le había puesto nombre, Nehushtan. Nehushtan. Ahora, una vez más, escuchen esto. Una vez más, al leer esta porción, vemos el pueblo de Israel protagonizando otro episodio de ¿qué? De idolatría y de tergiversación o cambio de las bendiciones de Dios. Otra vez el pueblo de Israel fallando, pecando una vez más con la idolatría. Vamos a hacer un contexto breve por el tiempo, pero un contexto breve. Si usted quiere ahondar más, estudia ahí, lea esas porciones, pero vamos a hacer un contexto breve. El pueblo de Israel en este momento se encuentra en su éxodo de Egipto, es decir, ya salieron, ya Moisés lideró, digamos, esa salida, esa liberación, ya pasaron el mar donde Faraón fue cubierto por las aguas con los ejércitos, es decir, ellos ya van en ese camino, de hecho van muy avanzados, creo que ya era la etapa final para llegar a la tierra prometida. Entonces ellos salen en ese transitar y empiezan a caminar. Recuerden que ellos, el Señor les desvió un poco, los puso a divagar en el desierto un poco, precisamente por esa actitud que tenía el pueblo de Israel. Y Dios ya les había dicho que esa generación no iba a entrar, iba a llegar una nueva generación. Pero ellos se encontraban en ese caminar, en ese éxodo. Entonces la imagen que vemos es el pueblo de Israel en el desierto y están en ese éxodo. Ahora, en ese caminar, en ese éxodo, ellos han pasado por varios territorios que ya se encontraban ocupados por pueblos enemigos, es decir, ellos no eran los únicos en esas zonas, ya habían pueblos con ejércitos a los cuales Israel se tenía que enfrentar, sea para atravesarlos, o sea para conquistarlos, o para llegar a la conquista de esa tierra prometida, de ese Canaán. Y ese es el caso entonces de estos cananeos que habitaban el Negev, de los que nos está hablando ahí Números. Entonces el pueblo de Israel es interesante porque el pueblo de Israel ya había pasado por ese territorio y ahí entonces comprendemos un poco que sí estuvieron dando vueltas mucho tiempo en un camino que era del punto A al punto B, algo sencillo, ellos estuvieron así. Y habían pasado por ese territorio, según algunos estudiosos, unos 35 años atrás, ya habían enfrentado un pueblo enemigo en ese lugar. Si miramos en Números 14, si nos regresamos hasta Números 14 y leemos todo Números 14, vemos que ellos ya se habían enfrentado a un ejército enemigo en ese mismo territorio. Pero en esa ocasión, cuando se enfrentaron a ese enemigo, por la rebeldía y por haber ido a la pelea en desobediencia a lo que Dios les había mandado, pues ellos fueron destruidos. En esa ocasión, Dios no les había dado la orden de ir a pelear. Moisés tampoco había autorizado eso. Sin embargo, el pueblo salió, se sintió fuerte y en sus fuerzas fueron a pelear y fueron destruidos. Y hubo una gran pérdida de vidas en ese momento. Pero pasan los años y ahora están una vez más allí, una vez más están en ese lugar y se van a enfrentar también a un pueblo enemigo en esa búsqueda de llegar a la tierra prometida, porque lo que les faltaba ya era poquito. Si usted busca en los mapas, lo que faltaba era poquito ya para llegar a Canaán, ya habían recorrido bastante. Pero es importante que nosotros identifiquemos o reconozcamos en esta historia algunos puntos claves que nos van a ayudar a entender lo que estaba pasando con Israel, lo que probablemente está pasando con nosotros, y entonces tenemos que aprender la lección por el resultado que ellos tuvieron. El primer punto yo lo he titulado Otra oportunidad. Otra oportunidad. Bueno, se ve pequeñito, pero voy a leerle. Otra oportunidad. El versículo 1 y 2, lo voy a repetir, dice: cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba el Negev, oyó que venía Israel por el camino de Atarim, peleó contra Israel y tomó de él prisioneros. Entonces Israel hizo voto a Jehová y dijo: si en efecto entregares este pueblo en mi mano, yo destruiré sus ciudades. Y Jehová escuchó la voz de Israel y entregó al cananeo y los destruyó a ellos y a sus ciudades y llamó el nombre de aquel lugar Orma. Es decir, esta vez el Señor les dio otra oportunidad de hacer las cosas bien. Israel hizo las cosas bien, el pueblo hizo las cosas bien. ¿Y qué pasó? Pues Dios destruyó ese enemigo. Entonces les dio otra oportunidad para que hicieran las cosas bien.
destruyen el enemigo, tienen una gran victoria, acaban de ver a Dios obrando a través de ellos, destruyendo un enemigo muy poderoso, porque los cananeos no eran cualquiera, eran enemigos poderosos, y Dios les da a ellos la capacidad de destruirlos. Pero después de aún ver todas esas bendiciones de Dios, viene la segunda parte, el desánimo. Otra vez, lo mismo que les había pasado en el desierto una y otra vez. Viene el desánimo. Después partieron del monte de Or, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom, y se desanimó el pueblo por el camino. Acaban de ver a Dios obrando un gran milagro, destruyendo a esos enemigos que años atrás los habían vencido, y se desaniman. Lo acaban de ver obrar y se desaniman. Entonces, después del desánimo viene la ingratitud. La ingratitud. Mire lo que dice el texto. Dice, y habló el pueblo contra Dios y contra Moisés, contra su líder. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no hay pan ni agua, y nuestra alma tiene fastidio de este pan tan liviano. Oye, Dios los ha sostenido durante todos esos años en el desierto. Esa queja la habían tenido ya muchas veces, y por esa queja ya habían sido castigados otras veces. Dios les estaba dando un pan, el pan necesario para el camino del desierto, un pan que era para comerse en el instante, que era ese maná, que no era para almacenar, pero Dios les estaba dando comida. Es decir, les estaba dando lo que necesitaban para sobrevivir y para llegar a Canaán. Pero se quejan de todo lo que Dios les está dando. Todavía les está dando el Señor, los ha sostenido, les ha dado la victoria en las batallas, y se desaniman y se quejan. Entonces, ¿qué hace Dios? Otra vez viene el castigo. Dice versículo 6, y Jehová envió entre el pueblo serpientes ardientes que mordían al pueblo, y murió mucho pueblo de Israel. Era una depuración de todos esos quejumbrosos. Todos esos quejumbrosos, tome. Ahí quedaron. Dice la Biblia, serpientes ardientes. No eran serpientes de fuego ni que quemaran, sino venenosas. Eran serpientes venenosas, muy poderosas. Entonces, cuando ellos, claro, reciben ese castigo, como siempre, como en otras veces, y como nos pasa a nosotros, ¿qué viene? Pues el arrepentimiento. Dice, entonces el pueblo vino a Moisés y dijo, hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová que quite de nosotros estas serpientes. Y Moisés oró al pueblo. Entonces ellos se arrepienten. Ya después de haber hecho lo que hicieron, de haber recibido el castigo, ahí sí viene el arrepentimiento. Entonces, ¿qué hace Dios? Como siempre, como es Dios, les perdona. Les perdona. Eso lo vemos en el libro de Jueces todo el tiempo. Les perdona. Dice, y Jehová dijo a Moisés, y aquí va una parte importante de hoy, hazte una serpiente ardiente y ponla sobre una asta, y cualquiera que fuere mordido y mirare a ella, vivirá. Entonces ahí es donde el Señor le dice, ok, a ver, vas a hacer una serpiente, como esas que los están picando, la pones en un asta, la levantas en alto, y todo el que se ha picado y la mire, se va a sanar. No me pregunten por qué Dios lo hizo, no me pregunten eso, no lo sé completamente. Ahorita vamos a tener un indicio, no lo sé completamente. Pero Dios lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es Dios y Él hace lo que Él quiere. Si no, vamos a cuestionar sus decisiones. Y entonces, después de ese perdón, el ciclo comienza otra vez, otra oportunidad. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Y este era el ciclo constante con el pueblo de Israel. Ese fue el ciclo constante con el pueblo de Israel. Pero en este caso particular, y es lo que nos interesa, esa parte de la historia, ellos se estaban una vez más quejando, como les decía, por haber salido de Egipto, quejándose por la comida que Dios les estaba proveyendo en el desierto, quejándose por todo delante de Moisés, se quejaban de Moisés y de Dios, como alguna vez alguien dijo, no sé quién se inventó esta frase, pero tiene mucha razón, va para el cielo y va llorando. Y así hay gente que está bien. Dentro de todos los problemas del universo, hay gente que está bien, pero aún así se quejan.
Entonces dice uno, van para el cielo y van llorando. Ahora, Dios envió unas serpientes venenosas como castigo y estaban muriendo muchos israelitas. Entonces ahí en ese momento sí tuvieron temor y clamaron misericordia ante Dios a través de Moisés. Dios había provisto un elemento particular y al mismo tiempo ese elemento, esa serpiente, era algo profético. Al final del sermón les voy a decir por qué. Para sanar a los israelitas que fueran picados por esas serpientes venenosas. Esa serpiente de bronce, levantada en un asta a lo alto y por la cual eran sanados aquellos que la miraban, pasó, y escuchen esto, pasó de ser un elemento de bendición temporal, porque era mientras pasaban esas picaduras de serpientes, pasó de ser un elemento de bendición temporal y se convirtió en un ídolo permanente, que eso es lo que vemos después en Reyes, en un ídolo permanente. Los israelitas tenían su corazón inclinado a los ídolos. Y aún, escuchen, lo que no debió ser, lo hicieron un ídolo. Esa serpiente no era para que ellos la hicieran un ídolo, pero su corazón estaba tan inclinado a la idolatría que aún esa bendición temporal la volvieron un ídolo permanente. Voy a leer otra vez Segundo de Reyes, pero en la Nueva Traducción Viviente. Miren cómo dice, me gusta mucho aquí cómo lo presenta. Dice, los santuarios, él quitó, hablando de Ezequías, él quitó los santuarios paganos, destrozó las columnas sagradas y derribó los postes dedicados a la diosa Acera. Hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. La Biblia dice que este rey estaba haciendo las cosas bien ante los ojos de Jehová. Y una de esas cosas buenas que hizo fue derribar la serpiente que Dios había hecho. Pero ¿cómo? ¿Cómo derribaste la serpiente que el mismo Dios mandó a hacer? Escuchen lo que pasó. Porque la gente de Israel seguía ofreciéndole sacrificios. La serpiente de bronce se llamaba Neustán. Esperen, ¿Dios les dijo que hicieran eso? Dios solo la puso ahí para que la miraran. Pero mire a dónde habían llegado. Hacerle sacrificios. Miren la palabra de Dios para todos, otra versión. Dice, porque la gente de Israel seguía ofreciéndoles, pues los israelitas le quemaban incienso. Mire ya dónde iban. ¿Qué es Neustán? El nombre Neustán significa una cosa de bronce o serpiente de bronce. Pero los israelitas convirtieron esa serpiente de bronce en una tradición, y llegaron a ofrecerle sacrificios y quemarle incienso por muchos años. Ya habían conquistado la tierra prometida, ahí en Segundo de Reyes, ya habían conquistado la tierra prometida, ya se habían establecido en esos territorios, ya habían pasado la época de los jueces, ahora estaban en la época de los reyes, habían pasado muchos años, según algunos estudiosos ya habían pasado unos 600 años, imagínense, ¿a dónde llegaron? O sea, una bendición temporal convertido en un ídolo permanente. Entonces yo me pregunto, ¿qué podemos aprender de este episodio de Israel? ¿Qué podemos usted y yo hoy, tantos años después, aprender de este episodio de Israel? Otra pregunta. ¿Estamos nosotros, usted y yo, convirtiendo las bendiciones temporales de Dios en ídolos permanentes? Otra pregunta. ¿Queremos más las bendiciones que al Señor que nos bendice? Porque es que ahí está el peligro, que nosotros deseemos más las bendiciones, adoremos más las bendiciones que al mismo Señor que nos bendice. La iglesia hoy puede estar cayendo en el mismo pecado de Israel, al volver las bendiciones de Dios en ídolos. ¿Y cuáles pueden ser esas bendiciones que convirtamos en ídolos? Porque pues a lo mejor no entiendo hasta acá, pastor. Bueno, esas bendiciones pueden ser personas, pueden ser programas, pueden ser materiales, pueden ser edificios, pueden ser eventos, puede ser dinero, puede ser mi pasado o mi historia, etcétera, etcétera. O sea, muchas cosas que como cristianos o como iglesia han llegado para ser bendición, nosotros los convertimos en ídolos.
intocables. Y los hacemos tradiciones de generación en generación, en generación, en generación. Muchas iglesias y muchos cristianos pueden estar idolatrando esas bendiciones que llegaron en un momento dado, pero se fueron quedando como ídolos, a los cuales se les adora más que a Dios mismo. Una de las enseñanzas más importantes que nos dejó el año pasado, el año 2020, es que nosotros debemos valorar realmente lo que es importante. Todos los que de alguna u otra manera estuvimos tocados por esta situación y fuimos afectados en el 2020 y tuvimos pérdidas de cualquier índole, pues nosotros debimos aprender a valorar lo que realmente es importante. ¿Por qué? Porque todo a nuestro alrededor, absolutamente todo lo que hay a nuestro alrededor, nosotros lo podemos perder en cualquier momento. Pero a Dios nunca. A Dios nunca. Nunca lo vamos a perder. Él siempre está ahí. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Pero muchas veces es a quien menos valoramos. Es a quien menos buscamos y por quien menos nos esforzamos en esta vida. Y hoy Dios nos está exhortando en su palabra para que nosotros establezcamos nuestras prioridades de adoración. Que las bendiciones de Dios las tratemos como eso, como una bendición, pero no la tratemos como un ídolo. No la tratemos como el fundamento de nuestra vida cristiana. No la tratemos como lo más importante para nuestra adoración o para nuestra congregación. Muchas veces estamos, hermanos, viviendo una vida religiosa, practicando ritos, practicando costumbres que ni siquiera sabemos por qué lo hacemos. Y no nos preguntamos el porqué de estas cosas. Sencillamente las vamos haciendo, las vamos repitiendo, porque así lo hemos hecho siempre, porque así me lo enseñaron. Como dice otro dicho popular, ¿para dónde va Vicente? ¿Para dónde va la gente? Y así hay personas en este mundo. ¿Para dónde va? No, pues ¿para dónde van todos? No, hermanos, tenemos que preguntarnos del porqué de las cosas, del para qué de las cosas. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hacemos esto? ¿Por qué tenemos esto? ¿Cuál es el propósito de esas cosas? ¿Para qué? Para que esas cosas, esas personas, esos programas, esos eventos, ese dinero y esas cosas no se vuelvan nuestro ídolo, sino que entendamos que son parte de la bendición de Dios para cumplir el gran propósito por el cual usted y yo estamos en esta tierra. Hay una historia, seguramente usted ya la ha escuchado, pero la escuché una vez y me pareció muy interesante. ¿Ya saben cuál es? Les voy a leer la historia. Una niña vio a su mamá que cortaba la cabeza de un pescado y luego la cola, y lo metía dentro de un sartén con aceite caliente para freírlo. La niña le pregunta a su mamá que para qué les corta la cabeza y la cola. Su madre lo piensa un momento y le dice: no lo sé, así me lo enseñó tu abuela. Entonces ve y pregúntale a ella por qué lo hacía así y luego me dices. La niña va entonces con la abuela y le pregunta el motivo de tal acción. Y la abuela se le queda viendo y le dice, la abuela: no lo sé, así vi que lo hacía mi mamá y así lo aprendí y así le enseñé a tu mamá. Pero ve y pregúntale a ella por qué lo hace. Y la bisabuela todavía estaba viva. Entonces la niña va con su bisabuela y le hace la pregunta. Ya 4 generaciones. La bisabuela se le queda viendo y le dice: yo no sé por qué tu abuelita y tu mamá lo hacen, pero yo lo hacía porque en ese momento, en ese entonces, yo tenía un sartén muy pequeñito y no cabía el pescado completo. Por eso le tenía que cortar la cabeza y la cola. Muchas veces estamos haciendo cosas solo por tradición y muchas veces ni sabemos por qué lo hacemos. Y eso es muy triste, hermanos, porque, ¿a qué nos parecemos? Para no ser ofensivos, pero hermanos, o sea, cada cosa que nosotros hagamos tenemos que hacerla con conocimiento del por qué lo hacemos. ¿Sí? ¿Por qué cierran los ojos para orar? No sé,
A mí me dijeron que cerrara los ojos porque se me mete el diablo. Y toda la vida he cerrado los ojos por eso. ¿Y por qué te hincas para orar? ¿Y por qué levantas las manos cuando cantas? ¿Y por qué lloran cuando alaban? O sea, no sé, tantas cosas que hacemos nosotros como cristianos dentro de nuestra congregación. ¿Y usted por qué lo hace? Pues porque lo hace. Y de pronto pónganse de pie y todos se paran y siéntense y haciendo ejercicio. O sea, ¿por qué hacemos tanto eso? Es decir, cada cosa que nosotros hagamos no quiere decir que esté mala. Está mal si yo no sé por qué la hacemos. No quiere decir que esté mal. En la iglesia pasa igual. Nosotros tenemos una cantidad de tradiciones, de costumbres, de hábitos, de estilo, etcétera, etcétera, que practicamos sin conocimiento alguno. ¿De verdad? ¿Qué pasa si nosotros estamos haciendo algo? Por ejemplo, el estilo de un culto, eso no está en la Biblia. Usted no encuentra en ninguna página de la Biblia donde diga, ok, orden para el culto. Primero, saludo de bienvenida. Segundo, oración. Tercero, cánticos de alabanza. Cuarto, no existe. Pero se ha hecho costumbre de que se lleva un programa. Y cuando se quiebra el programa, más de uno ya se rasga las vestiduras. Ahorita nos tocó romper un poco el programa. Tomamos la ofrenda aquí al salir, ya no pasamos por sus puestos. O sea, eso no nos debe afectar, pero a lo mejor hay alguien que lo ve, que rompimos la tradición sagrada. Ahora es necesario, hermanos, que leamos la Biblia. Es necesario que leamos la Biblia. Es necesario que conozcamos al Dios de la Biblia. Que tengamos un encuentro personal, real, con el Creador a través de la oración. De lo contrario, hermanos, podríamos estar adorando bendiciones como a ídolos. Nos podemos estar comportando como el pueblo de Israel en este relato de Reyes. Y desaprovechamos las oportunidades que nos da el Señor, desobedeciéndolo, renegando de sus cuidados, pecando y desviándonos de nuestro propósito. ¿Cuál es nuestro propósito? La gran comisión, Mateo 28, 19 y 20. Y esto pasa, ¿por qué? Porque no le conocemos. Porque no le conocemos realmente. Entonces, ahora, más que nunca es el tiempo de reencontrarnos con la palabra, con la oración y con el objetivo de cumplir la gran comisión. No hagas las cosas por tradición. No, es que tengo que leer todos los días una porción bíblica. ¿Y cómo lo lees? Así. Y Judas fue y se ahorcó. Ay no, reprendo a Satanás y se va para otra parte. O sea, así no es la relación con Dios. Tiene que tener una intención, un propósito. Ahora es tiempo, ahora más que nunca, es tiempo de reaccionar y de entender que nuestro cristianismo debe ser un cristianismo real. No estar fundado en un neustán, en un ídolo, en una bendición temporal, sino en una relación personal con Cristo que se construye día a día a través de la oración y a través de la palabra. Así debe ser nuestro cristianismo. No podemos perdernos en el camino, practicando ritos y tradiciones que seguramente son bien intencionadas, que cuando fueron creadas en su momento, fueron creadas con una buena intención, con una buena motivación, o esas bendiciones que llegaron en un momento específico, con un propósito bien, con un propósito honesto, como esa serpiente en ese momento de la historia de Israel. Pero esas cosas no las podemos volver ídolos. Debemos trascender a eso y entender que Dios nos quiere es a nosotros. Él nos quiere a nosotros. Y que su tiempo de regresar por la iglesia, como lo ha profetizado, está cada vez más cerca. Cada vez más cerca. Lea las noticias, mire la prensa. La venida del Señor está cada vez más cerca. Entonces, bueno, hasta acá está bien lo que está diciendo el pastor, pero puede profundizar un poquito en cómo nosotros podemos adorar esas bendiciones, es decir, cómo esas bendiciones se pueden volver ídolos para nosotros, porque no comprendo quizás cómo lo pueda yo estar haciendo, o lo estoy haciendo sin tener esa intención. Ok, el congregarnos.
Sí, el congregarnos. Escuchen esto. Un grupo de estudio, que se juntan los varones, o que se juntan las damas, o que se juntan los jóvenes, o que se hace el grupo con los niños, o la BBS, bueno, qué sé yo, ese tipo de estudios bíblicos. Los seminarios, ¿sí? Las capacitaciones, los congresos que vamos, los programas de la iglesia, muchos programas que tenemos en la iglesia, el compañerismo que teníamos, que ahorita está más limitado. Todo eso es bueno, todo eso es bueno, todo eso suma, pero ojo con esto, no debemos volver esas cosas, esos tiempos o esas personas ídolos. No pueden reemplazar a Dios y su propósito específico de la gran comisión. Lo digo ¿por qué? Porque a veces el cristianismo de algunos se centra solo en esa actividad, se centra solo en ese programa y vuelve ese tiempo, ese programa, ese estudio, ese momento en su único momento cristiano. Entonces, podemos caer en este error del pueblo de Israel. Algo que llega para ser una bendición, como es el congregarnos, como es el tener un estudio bíblico, ya se vuelve mi centro por encima de Dios mismo. Y es mi único momento en el que yo soy 100% cristiano. Y ya me conformo con hacer solo eso y el resto de cosas ya me desconecto de mi responsabilidad con la gran comisión. La serpiente de bronce fue en su momento un elemento de bendición. El propósito de Dios era que los israelitas la miraran y fueran sanados, pero también era un tipo de salvación de Cristo. Y aquí entonces por eso les decía antes que eso fue algo como profético. Si nosotros miramos en Juan capítulo 3, versículos 10 al 15, está Jesús teniendo una comunicación, una conversación con Nicodemo, gracias, ya estaba yo aquí pensando, es que nos trabamos. Nicodemo, y miren lo que dice, respondió Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijera las celestiales? Nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo hemos leído muchas veces y quizás para nosotros sea claro, pero Jesús estaba hablando con Nicodemo, uno de los principales entre los judíos, un fariseo muy conocedor de la ley, muy conocedor de la ley. Y en su diálogo con Jesús no entendió ni una sola palabra de lo que Jesús le decía. Y era conocedor de la ley. Este Nicodemo entonces conocía la religión, como muchos cristianos hoy. Conocen la religión cristiana, practican la religión cristiana. Pero Nicodemo nunca tuvo una relación personal con ese Dios como la pudo haber tenido Abraham, como la tuvo Moisés, como la tuvo David, etcétera, etcétera. Pero en este texto que leemos allí, Jesús está recordando la serpiente en el desierto y confirma que esa serpiente fue un tipo de su sacrificio en la cruz. Y así lo dice la palabra, como lo leímos ahí. ¿Qué tiene que ver esto con lo que hemos estado hablando durante todo este tiempo atrás? Sobre adorar las bendiciones, idolatrar las bendiciones. Miren, todas las bendiciones que recibimos son para que nos lleven a Cristo y para llevar a otros a Cristo, y no para que nos quedemos adorándolas sin cumplir el propósito. Todos recibimos bendiciones, pero las bendiciones que recibimos son enviadas a nosotros para que nosotros vayamos a Cristo, para que miremos a Cristo, para que cumplamos la gran comisión que Cristo nos ordenó. Todo, absolutamente todo. No podemos hacer de las bendiciones esos ídolos para nosotros, aferrarnos a ellas cuando hay un propósito más allá para esa bendición.
Tenemos que cumplir la gran comisión con todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Nosotros no nos podemos conformar con estar practicando los ritos y las tradiciones y decir, ya, estoy cumpliendo. No, esas cosas nos tienen que llevar a Cristo, nos tienen que llevar al cumplimiento de ese propósito que es eterno, esa gran comisión. Esa gran comisión. Yo tengo un grupo de estudio bíblico, llámese como se llame, y ahí nos juntamos todas las semanas y estamos contentos y somos edificados y aprendemos y oramos los unos por los otros. Y yo llevo ahí 25 años en ese grupo, creciendo, alimentándome, pero no estoy cumpliendo la gran comisión. Esa bendición se volvió un ídolo. Porque tú estás allí disfrutando la bendición, disfrutando lo que estás aprendiendo tú, pero no estás yendo a cumplir la gran comisión, no estás yendo más allá. Y entonces es un grupo, ay, qué bueno, ¿cuántos llevan en el grupo? No, pues llevamos 20 años, ¿cuántos son 10? ¿Los 20 años? Sí. Antes éramos más, antes éramos 25, ya vamos en 10. A ver, esa bendición entonces ya no es una bendición, pero la adoramos, la idolatramos. Y no me toques este grupo, no me toque este programa. Y el congregarnos, no se meta con cosas que son una bendición, se vuelven con el paso de los tiempos. Si no entendemos el propósito de esa bendición, se vuelven neustanes, se vuelven ídolos. Tenemos que usar las cosas para lo que son, hermanos, las cosas para lo que son. Es tiempo de volver a Dios, es tiempo de volver a su palabra y es tiempo de volver a su propósito. Es tiempo de mirar nuevamente a Cristo, recordando su sacrificio y ese precio que pagó por cada uno de nosotros. Es tiempo de reencaminar nuestro cristianismo y ponernos en el lugar de la historia que nos corresponde. Todo lo que tú estás haciendo, todas las bendiciones que Dios te ha dado, como las que ya mencioné, disfrútalas, aprovéchalas, pero que no sea el centro de tu vida cristiana. El centro de tu vida cristiana es Cristo y su propósito, porque de nada me sirve yo tener todo eso y no usarlo para lo que tengo que usarlo. ¿Qué tal yo saco mi billetera? ¿Cuánto tendré yo acá hoy? 10, 15, 16, 17, 18, 19, $20, perfecto. Tengo $20 aquí en cash. Y yo llego a mi casa y mis hijos me dicen, papi, queremos pollo. Ay, mi hijito, pero ahí en la nevera hay comida. Vamos a comernos ese recalentado día el 31 de diciembre. Porque, papi, pero queremos pollo. Seríamos felices si compramos pollo. No, es que yo no puedo usar este dinero porque es para algo importante. Y esa escena se puede repetir en diferentes circunstancias. ¿Qué sentido tiene de tener la bendición y no usarla para lo que se debe de usar? ¿Qué sentido tiene? Y eso lo estoy poniendo en un caso personal, pero pensemos que nosotros como iglesia tenemos bendiciones que podemos usar para bendecir otras personas y para que el evangelio se extienda. Que nosotros como iglesia tenemos cosas que Dios nos ha dado maravillosas, todo lo que vemos a nuestro alrededor, para que cumplamos el propósito de Dios, pero se quedaron ahí, neustanes. Son bonitas, son bendiciones, pero no están cumpliendo el propósito de Dios. Y usted y yo somos responsables de eso. Entonces hoy oremos al Señor y digámosle, Señor, ¿qué bendición he recibido yo como cristiano y como iglesia que las convertí en un neustán y no las estoy usando para el propósito que debió haber sido usado? O que me están atrayendo tanto que me están desviando de cumplir ese propósito. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias por tus bendiciones. Porque tus bendiciones llegan a nosotros en cualquier momento para cumplir un propósito. Para ser aliviados, para ser sanados, para ser instruidos, para ser capacitados, pero nos quedamos ahí,
adorando esa bendición, idolatrando esa bendición. Qué bonita es, cómo me siento a gusto con ella. No me la toquen, déjenmela quieta, es lo que yo quiero. Y entonces ya paso a ofrecerle sacrificio, a prender incienso y a adorar la bendición, Pero me olvido del Dios que me dio la bendición y del propósito por el que me dio esa bendición. Señor, que nosotros podamos entender tu palabra y que nosotros podamos cumplir tu propósito. Señor, tu segunda venida por tu iglesia, tu venida por tu iglesia está más cerca que nunca antes, más cerca que nunca antes. Y nosotros muchas veces estamos ahí tan quietos sin entender que hoy es el día que hizo el Señor para cumplir ese propósito. Que nosotros podamos ser obedientes a tu palabra y que podamos disponer nuestra vida y esas bendiciones que nos has dado para cumplir ese propósito que es la gran comisión. Para eso es que las tenemos, para eso es que las recibimos, Señor. Te damos gracias por todo lo que nos has dado como cristianos, en lo individual, pero también como congregación. Todas las bendiciones que tenemos, pero enséñanos, Señor, a usarlas para lo que debemos usarlas. No que tú regreses y nosotros las hayamos escondido, guardado y no produjeron absolutamente nada. Danos esa sabiduría, Señor, ese discernimiento para nosotros establecer las prioridades, Señor, y poder ser obedientes a tu palabra. Te damos gracias, Señor, en este momento. Gracias por las ofrendas, por los diezmos. Es una manera en la que reconocemos, Señor, que tú eres un Dios soberano, en la que reconocemos que tú eres el dueño de todas las cosas y que nos bendices abundantemente aún para bendecir también la obra. Gracias, Señor, porque somos privilegiados al poder ser parte del crecimiento y el extendimiento de tu obra, Señor. Gracias, Padre, por los resultados, Señor, de estas ofrendas. Gracias porque hemos podido apoyar estos misioneros, estos 10 misioneros durante todo este año 2020 tan difícil, y los vamos a poder seguir apoyando durante el 2021. Quizás con alguna limitante un poco, pero Señor nos ha dado la oportunidad de seguir bendiciendo a otras personas y como iglesia de seguir bendiciendo también. Y ayúdanos a hacerlo más, porque es un privilegio para nosotros. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, hermanos, gracias. Recuerden que tenemos nuestra reunión del miércoles virtual, por ahora la estamos haciendo virtual y a través de Facebook, y también puede ir a nuestra página, a nuestro canal de YouTube, y ahí va a encontrar las cápsulas bíblicas de todos los días y las predicaciones del domingo en el canal de YouTube. Usted busca Iglesia Bautista Getsemaní McAllen, ahí está el canal de YouTube. Si se puede suscribir, se puede suscribir y pone las notificaciones para cada vez que subamos una cápsula o un video, a usted le llegue. Pastor, yo no sé, pregúntele a sus nietos, ellos sí se las saben todas y ellos le van a ayudar a hacerlo. Dios les bendiga, hermanos. Gracias.